dejamos al hermano o el pastor Eddie de León. Bendición es estar en la casa del Señor. Espero que podamos decir realmente como decía David, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Que venir a la casa del Señor se convierta en alegría, en motivo de gozo, en motivo, ¿verdad?, de poder decir, voy a expresarme delante del Señor y el Señor va a escuchar mis plegarias, mis oraciones. Sean todos bienvenidos, nos alegra que tengamos visitas el día de hoy. Al final nos gustaría saludarlos y darles un regalito. Por favor, no se vaya. Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, de cómo Dios los sacó de aquel lugar, de cómo Dios con mano fuerte y poderosa vino y los rescató y los hizo libres. Pero hay algo muy interesante que estaba viendo, y es, hermanos, que realmente que ser libres no era todo el propósito de ellos. El propósito que Dios tenía para ellos era llevarlos a la tierra prometida. Era llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Y quiero dejarlo con este pensamiento en lo que vamos desarrollando, que vamos viendo la palabra del Señor el día de hoy. Quiero dejarlos con este pensamiento, ¿verdad?, de que seas libre no significa que estés en el lugar que Dios tiene para ti. Yo quiero que por un momento pueda usted pensar en eso. ¿Cuántos somos libres? Hemos sido libres del pecado, hemos sido libres de vicios, ¿verdad?, de adicciones, hemos sido libres de muchas prácticas que no le agradaban a Dios. Y Dios nos ha hecho libres, nos ha dado esa libertad. Y qué bueno que ahora usted y yo somos libres. Pero Dios no solamente quiere dejarnos que estemos en un lugar libres, sino que Dios quiere llevarnos hacia la tierra prometida. Y más adelante vamos a ir viendo qué significa, y se lo dejo de una vez ahí como una semilla, que vaya analizando qué significa para usted la tierra prometida. ¿Qué es para usted la tierra prometida? Mire, Dios le prometió al pueblo de Israel llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. No solamente sacarlos de la esclavitud, y los trae por el desierto. Habían pasado alrededor de 2 años que ellos iban en el desierto, y en el libro de Deuteronomio capítulo 1 verso 19 nos da un relato de lo que había pasado, nos da un resumen de todo lo que ellos habían vivido. Y en este resumen interesante, nos dice que ellos habían pasado, pero algo interesante es que hemos estudiado el libro de Éxodo, el libro de Números, el siguiente libro habla de censos, habla de números, ¿verdad? Por eso se llama Números. Y también hay ciertas historias de lo que pasó en el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio es un libro que tiene un resumen de todo lo que había pasado el pueblo de Israel. Y ahora a través de este resumen empieza diciendo, en el capítulo 1, verso 19, dice, y salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo. Mire qué interesante esto. El cual Jehová vuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios, mire hermano, el verso 21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Mira hermano, qué interesante. El Señor los había bendecido.
El Señor les había dado la tierra. Y ahora ellos están cerca, hermanos, están ellos cerca de la frontera, ellos están viendo, ¿verdad?, todo aquello que van a conquistar. Y ahora Moisés le dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te lo ha dicho. No temas, no desmayes. Otra versión dice, no tengas miedo. Toma lo que Dios te está dando. Mire qué interesante, hermanos. Ellos habían pasado por un desierto terrible, como ahí mismo lo menciona. Habían pasado, hermanos, habían salido de la esclavitud. Ellos habían sido esclavos, ellos habían sufrido allá en Egipto. Pero de ahí ya estuvimos estudiando, no les voy a repetir toda la historia. De ahí Dios los sacó con mano poderosa. Ellos estaban en el desierto y ahora estaban mirando aquello que Dios les estaba prometiendo. Y ahora estaban mirando a Dios aquello que Dios les había prometido. Y ahora Moisés les dice, miren, pues ya llegamos aquí. Este era el punto en donde teníamos que llegar. Este es el momento de conquistar, este es el momento de vivir el sueño de ustedes. Es el momento de vivir el sueño hebreo, pongámoslo de esa manera, ¿no? El sueño israelita. Vivan ahora su sueño. Ahora es el momento de subir, de no tener miedo y de conquistarlo. Pero mire qué pasó en el verso 22. Ahora, recuerde que esto es un resumen. Que Moisés está contando lo que pasó. Y ahora dice, pero mire el verso 22 qué pasó. Después que Moisés le dice, suban y conquisten, conquistemos, esto es lo que Dios nos ha prometido. Venisteis todos vosotros a mí y dijisteis, ¿qué fue lo que dijeron? Qué interesante, ¿no? ¿Qué les está diciendo Moisés? Moisés les está diciendo, suban y conquisten. Moisés les está diciendo, este es el momento. Es hora de conquistar. Vamos, manos a la acción. Vayan y conquisten. Ahora ellos dicen, momento, Moisés. Vamos muy rápido tal vez. Moisés, ¿qué te parece si enviamos nosotros a hombres, a personas que vayan delante de Conozco y reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar? Mire qué interesante. ¿Qué te parece, Moisés, si hacemos esto de esta manera? ¿A qué le suena esto a usted? ¿No le suena a inseguridad? ¿No le suena a tener miedo? Porque, hermanos, ¿qué cosa más difícil podían esperar si Dios los había llevado por 2 años en el desierto? ¿Qué más podían ellos presenciar? ¿Qué más podían ellos atravesar? Habían habido, ¿verdad?, personas fuertes. Más, hermanos, recuerden que de donde Dios los había sacado. Los había sacado de Egipto. Egipto tenía el ejército más poderoso de aquel entonces. Imagínense usted. Tenía el ejército más poderoso de aquel entonces y Dios los sacó de ahí. Pero ahora ellos dicen, ¿y por qué no envían a hombres que primero vayan a ver el camino? ¿Cómo está el camino? Pero si lo analizamos de cierta manera, podríamos pensar, ¿verdad? Podríamos pensar, ¿pero qué importa el camino? Si Dios nos ha llevado por donde no hay camino. Él ha abierto camino donde no lo hay. ¿No? El Señor ha abierto puertas y aquellos que se oponen, el Señor los elimina. El Señor hace grandes cosas. ¿Por qué ahora preguntar, bueno, vayan a ver cómo está el camino? Y cuando nos ponemos a pensar, nos podríamos ir por otro rumbo, ¿verdad? Porque nos podríamos pensar, ¿y por qué no pensaron eso antes de salir de Egipto, no? Que vayan algunos a ver el desierto, cómo es, dónde nos van a llevar. Recuerden que estos eran pasos de fe, pasos de creerle a Dios. Y ellos habían iniciado bien.
habían salido de aquel lugar, habían vivido y sobrevivido 2 años en el desierto. Eso era ya un milagro, eso ya era bastante. Pero ahora en el lugar donde estaban, ellos están diciendo, ¿qué te parece si mejor mandamos a personas que reconozcan y a su regreso nos den razones? Hermanos, esto ya empezaba mal. Pero Moisés, ¿verdad? ¿Le pareció bien? Bueno, vamos a tomar 12 varones entre ustedes, elíjanlos ustedes, un varón por cada tribu, y vamos y los vamos a enviar. Empezaba aquella misión de los espías. Y ahora aquellos hombres, ¿verdad?, que habían elegido uno de cada tribu, ellos iban a empezar aquel viaje para ir a investigar qué era lo que allá había. Y entonces ellos se fueron, y en el libro de Deuteronomio hay una lista de las personas que fueron, que fueron a aquel lugar. Vamos a ver, es en Números capítulo 13. En el Números capítulo 13 empieza la Odisea, empieza el viaje de los espías. Entonces, ¿verdad? Y eligieron a aquellas personas. En el 12:4 empieza la lista de quienes fueron. Samúa, Zofat, Caleb. Es muy importante que se nos quede Caleb en la mente. Oseas, de la tribu de Efraín. Y empieza un número de personas que fueron. Y entonces estas personas se van y llegan a aquel lugar. Y llegan en tiempo de cosechas de uva. Y hermanos, encuentran un racimo grande de uva. Este racimo era tan grande de uvas que uno solo no podía cargarlo. Imagínense cómo era. ¿Cuántos de ustedes han tenido un racimo de uvas en la mano? Creo que la mayoría, ¿no? Hemos visto en una tienda. Y miramos, ¿verdad? Y es más, cuando son algo grandes decimos, este está grande, pero es algo así. Pero ahora imagínense aquel racimo de uvas que una persona no podía llevar. Tenían que llevar 2 personas. Y mira, hermano, era una tierra fértil, era una tierra muy buena. Ahora, el asunto es cuando vienen de regreso con el informe. Había que rendir un informe. Y entonces dice la palabra del Señor que después de andar, en el verso 25 del capítulo 13, después de andar, a ver si es así, el 13, 25, dice que después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí encontraron a Moisés y a Aarón y a todos los israelitas que habían visto y le mostraron los frutos que habían traído de aquel territorio. Y le dijeron, mire esto, se lo voy a leer textualmente lo que ellos le dijeron. Fuimos al territorio donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Ahí siempre habrá abundancia de alimento. Mira estos frutos que se dan allá. Hasta ahí hubiera llegado su informe, estaba bien, ¿no? Porque quizás el propósito hubiera podido ser darle ánimo al pueblo, animar al pueblo y decir, mira, es cierto, es un lugar donde fluye leche y miel, el resto el Señor se va a encargar. Pero ahí viene el problema. En otras palabras, yo me imagino a que estas personas llegar, quizás hubieran llegado y hubieran dicho, Moisés, ya fuimos allá, te tenemos 2 noticias, una buena y una mala, ¿no? Casi que así le decían, ¿no? ¿Cuál quieres primero? La buena, que hay abundancia, la buena, que sí es cierto, es una tierra que fluye leche y miel. La mala es que la gente que vive allá es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Han vivido, hasta vimos los descendientes del gigante Aná. En el desierto viven los amalecitas, en las montañas, y empiezan a dar todo lo que hizo. Mira, hermanos, hasta nos pareció ver gigantes. Mira, hermano, qué tremendo esto.
La gente, ¿sabe que la gente es muy influenciada? La gente cuando le dicen una cosa empiezan a tirar el veneno y empiezan a decir, a creerlo, a decir, no, eso es así, eso así va a ser. Empieza la gente, dice el verso 13, que empezó la gente a murmurar. Empezó la gente a murmurar. Todo aquello que ellos malo que habían hecho empezó a crear un efecto negativo. Y entonces las personas empezaron a murmurar, pero ahí estaba Caleb. Y Caleb les ordenó que se callaran y les dijo, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Mire la actitud de Caleb. Qué interesante. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos ante situaciones adversas? ¿Cuál es la actitud que usted tiene? Analicemos por un momento. Recuerde que es bonito saber la historia de la palabra de Dios, lo que la palabra del Señor dice, pero también es bueno que nosotros la apliquemos a nuestra vida. ¿Cómo yo aplico la palabra de Dios a mi vida? Mire hermanos, ¿cuál de los espías somos nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar qué actitud nosotros tenemos ante circunstancias difíciles? ¿Cuál es la actitud que usted tiene cuando usted se enfrenta a algo difícil? ¿Y cuál es la actitud que usted tiene? ¿Ve lo bueno o ve lo malo? Depende de su enfoque. Todo depende de nuestro enfoque. Hay una situación difícil, usted depende si usted dice, esta es una buena oportunidad para hacer esto, es una buena oportunidad para hacer lo otro. Vino el tiempo de pandemia y todos pudimos decir, este es el peor tiempo, esto va a pasar esto y lo otro, pero pudimos haber pensado, es un buen tiempo para estar en familia, es un buen tiempo para leer la Biblia, es un buen tiempo y empezar a aprovechar, ver lo bueno. Creo, hermano, que vale la pena resaltar el poder ver lo positivo en medio de lo negativo, resaltar lo bueno. ¿A cuánto le han dado alguna vez algún pronóstico malo de la salud? ¿Y cómo hemos reaccionado ante ese pronóstico? ¿Ah? ¿Cierto? Con duda, con miedo, preocupados. Y, ¿verdad? Y es peor si le dicen todavía, ¿no? Mira, tienes que cambiar tu alimentación. Uy, ay, ay. Vas a dejar los taquitos. Ay, Dios mío. Quítenme todo, menos los tacos, ¿no? Y empezamos a ver lo malo. En vez de decir, esta es una buena oportunidad para hacer cambios de hábitos. ¿No cree? Ver lo bueno en medio de lo malo. Entonces, en medio de aquellas noticias duras y difíciles, en medio de aquello que estaban viendo ellos no pudieron resaltar lo bueno, sino que empezaron a ver lo malo. La gente empezó a murmurar, el ambiente era tenso, negativo. Mire, hermanos, y entonces dice la palabra del Señor, pero mire, en medio de eso Caleb les da ánimo y Caleb les dice, vamos a conquistar este territorio, podemos hacerlo. ¿Cuántos Caleb vinieron el día de hoy? Amén. Que en medio de la dificultad, es decir, nos vamos a parar. El estacionamiento está malo. Ay, esos hoyos, qué feos se ven, qué mal está el estacionamiento. No, pues ya, mejor ya no voy a venir porque está mal el estacionamiento. En vez de decir eso, vamos a ver cómo vamos a renovarlo, va a quedar más bonito, va a quedar más grande. ¿No cree que debería ser la actitud que debemos de tener? Ante la adversidad, ante las necesidades, que nosotros podamos buscar soluciones. ¿Qué soluciones usted está buscando? Pero mire, hermano, ¿qué hizo la mayoría? Pero los otros que habían ido con él, los otros 10, empezaron a desanimar a los israelitas diciéndole que el territorio era malo. Mire usted, o sea, no fue suficiente que ya les habían dicho, ya les habían echado miedo, pues, ¿no? Pero encima de eso empiezan a desanimarlo diciendo, no, el territorio es malo. Y mire qué decían, eso está tremendo. Mire qué decían, no lo hagan, les decían.
no podremos vencer a la gente tan poderosa. Mientras que uno decía, vamos a conquistar el territorio, podemos hacerlo, otros 10 estaban diciendo, no podemos vencer a esta gente tan poderosa. Los que viven ahí son gigantes y seguían con lo mismo. Antes que ellos nosotros nos veíamos ante ellos como unos grillos, como unos saltamontes. Imagínense, mire qué manera de desanimar. Y no, nosotros, ¿ha visto usted personas así? ¿Ha tenido usted personas así a su alrededor? Espero que usted no sea una de esas, ¿verdad? Que son negativos, hermanos, a más no poder. Imagínense hasta dónde llegó el nivel de estos espías, ¿no? Que el propósito era ver todo y el propósito era traer soluciones, el propósito era traer ánimo al pueblo. Pero estos están diciendo que ellos se miraban como unos grillos, como unos saltamontes. No llegan más de este tamaño, ¿cierto? De este tamaño se miraban ante ellos. Imagínense cómo se miraban. Entonces, ¿de qué tamaño eran los gigantes? ¿Se ha puesto a pensar? Si ellos eran así, ¿cómo era aquella gente? Era una exageración. Hermanos, a veces no tenemos que creer todo lo que nos dicen. ¿Sabe qué es lo que sí debemos de creer? La palabra de Dios. Si Dios lo dice, si Dios dijo que iban a conquistar, lo iban a conquistar. ¿Cómo saber? Ni tenían ellos ya empezaron, ¿no?, a hacer cuentas. Ellos empezaron a ver cómo iban a conquistar. Mire, hermanos, cuando nosotros desviamos nuestra atención, cuando nosotros nos desviamos, empiezan la negatividad, empieza lo malo, el enemigo empieza a trabajar. El enemigo siempre quiere desanimarnos y no ha de faltar aquel que esté cerca de nosotros y empiece a desanimarnos, pero mira, ¿para qué haces eso? ¿Pero para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué vas? ¿Para qué lo otro? Pero mira, hermanos, es interesante ver lo que pasó aquel día. Y ¿sabe qué? No quedó todo ahí, hermanos. En el verso 14 dice que aquella noche los israelitas empezaron a gritar y a llorar. Mire, hermanos, qué dramático, ¿no? Mire, ya no era nada más que murmurando. Recuerda que murmurar es hablar, ¿no? De hablar bajito ahí, bajita la mano, y yo, no, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Pero por qué lo otro? A mí no me gusta, y empiezan ahí a murmurar. Pero no solamente estaban murmurando, sino que en el verso 14 dice que más que murmurar, los israelitas empezaron a gritar y a llorar y se quejaban contra Moisés y contra Aarón y decían lo siguiente. ¿Qué decían? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Mire sus deseos. Ojo con eso. Otra pausa. Mire, hermanos, los deseos que ellos estaban teniendo. Hay que tener cuidado con lo que nosotros deseamos, ¿no? ¿Se puede usted a pensar eso? Mire, hermano, mire que ellos lo que estaban ellos deseando. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Entonces ellos empiezan a decir otra vez, gritar y llorar. Imagínense por un momento cómo estaban gritando, ¿verdad? Llorando y entre el llanto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, en Egipto o en este desierto también. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos. Mejor regresemos a Egipto. Siempre aparecen ese tipo de gente en nuestras vidas. Aparecen gente negativa, gente que solamente son cosas negativas. Últimamente los han etiquetado, ¿no? ¿Cómo le dicen a esas personas? ¿No se acuerdan? Por si se acuerda, ahí después me avisa. Entonces, hermanos,
ellos empezaron a gritar y mejor regresémonos, vámonos para Egipto. Siempre hay un negativo, siempre hay alguien que está poniendo el mal ejemplo. ¿Y sabe qué es lo malo? No tanto que haya uno que esté por ahí pensando siempre en cosas negativas. Eso no hace tanto daño. El daño lo hace que hayan otros que lo sigan. Eso es lo peor. Porque entonces, lo negativo empieza a llamar a un líder negativo y empiezan, no, sí, es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso. Y vamos. ¿Y saben qué? Vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Mire usted cómo iban estos condenados. No era solamente que estaban llorando, no solamente estaban gritando, sino que ahora hasta se estaban organizando. ¿Qué le parece? Ahora están diciendo, vamos a elegir un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo delante de los israelitas, se rasgaron la ropa en señal de dolor. Y mire, hermano, también se rasgaron la ropa, estoy en el verso 6, en señal de dolor Josué y Caleb, que eran los dos que habían ido a explorar el país y los que trajeron las buenas noticias. Y les dijeron una vez más, el territorio que vimos es bastante bueno. Ahí habrá abundancia de alimento. Dios nos ama, nos ayudará a entrar en él y nos lo dará. Lo importante es, ¿qué dice que es lo importante? Que no se rebelen en contra. Estoy en el verso 9. Verso 9, lo importante es que no se rebelen en contra de Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en aquel territorio. Será muy fácil vencerlos, porque ellos no tienen a nadie que los cuide. Nosotros, en cambio, contamos ¿con quién? Con Jehová. Y dice, no los temáis. En esta versión que tengo dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Pero la gente que hicieron, no les hicieron caso. Verso 10. NTV creo que es la que estoy. La gente no le hizo caso. Por el contrario, mire hermano a estos. ¿Qué querían hacer? Querían apedrearlos. O sea, no solamente aquellos les están dando ánimo, les están diciendo, hey, vamos a hacerlo. Y entonces ellos querían apedrearlos, hermanos. Mire qué interesante. Pero interviene el Señor. Y el Señor pone el orden ahí. Imagínense, todavía tenían la oportunidad. Cuando estaban diciendo esto, aquellos dos, Josué y Caleb, era el tiempo para decir, es cierto, pensémoslo, tranquilicémonos, ¿no? Tranquilicémonos un momento, respiremos, pensémoslo bien, ¿qué estamos haciendo? Era todavía momento de cambiar y Dios los hubiera perdonado. Pero ¿sabe qué? Hermanos, querían apedrearlos, querían matarlos, querían terminarlos. Interviene el Señor y le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Lo estoy poniendo en mis palabras, ¿verdad? No dice exactamente eso. Pero dice el Señor, ¿sabes qué, Moisés? Tengo una idea. ¿Sabe qué idea se le ocurrió al Señor? Acabemos a toda esta gente. Mire qué interesante. Acabemos toda esta gente. ¿Y sabes qué? Contigo levanto otro pueblo y lo llevo allá donde llevaba esto. Mire qué interesante. ¿Cree usted que Dios hubiera podido hacer eso? Claro que sí. Si ese pueblo lo sacó de Abraham, no necesitó multitud. Si así quieren jugar, así vamos a jugar, ¿no? Si esto quieren estos rebeldes, pues vamos de una vez a eliminarlos todos. Y le dice, y mire Moisés, después que querían matar a Moisés, querían apedrear a Moisés, después que estaban queriendo elegir otro líder, querían, ¿verdad?, desechar el liderazgo de Moisés y querían poner otro líder, pero Moisés le dice, Señor, todavía mire, clamando por ellos, Señor, ¿qué van a decir las demás gentes, Señor? Los demás pueblos que mataste de aquí a todos estos.
¿Sabes qué? Mejor no, Señor, mejor sigamos trabajando con estos rebeldes, casi que le dice, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pero el Señor les dice, una cosa les digo, todos los que tienen más de 20 años y todos aquellos que murmuraron, aquellos que se pusieron en contra, van a quedar muertos en el desierto. ¿Se acuerda que hace un momento leí que ellos dijeron, cuál era el deseo de ellos? ¿Se acuerda cuál era el deseo de ellos? Tenían dos opciones, ¿cierto? Mírenlo de esta manera. Ellos le dieron dos opciones a Dios. Señor, tenemos dos opciones. Una, nos regresamos a Egipto, que ya estaban haciendo planes para regresarse a Egipto, ¿no? Ellos ya estaban con esos planes. ¿Verdad? Ahí como bajo de agua, ¿verdad? Primero, me imagino que desde antes ya lo venían pensando, ¿no? Es como cuando los hermanos me dan vuelta y vuelta, pastor, quiero decirle algo, no sé cómo decirle. Ya, hermano, dígame, ¿se va a ir de la iglesia o qué? ¿No? ¿Verdad? ¿Se va a regresar a Egipto o qué va a pasar, no? Y entonces vamos con vueltas para allá y vamos para acá. Y casi que así le estaban llegando a Moisés, ¿no? Le estaban dorando la píldora, le venían, pero ya en ese momento ya no. Ahí salió lo que realmente eran. ¿Sabes qué? Dos opciones. O nos regresamos a Egipto o tenemos la opción B. Qué bueno que tenían la opción B, ¿no? ¿Cuál era la opción B? Morir en el desierto, ¿no? Que se haga como tú quieras, ¿verdad? Solo eso faltó que Moisés hubiera dicho, ¿no? Que le hubiera dicho que se haga, sus deseos son órdenes, señores, ¿no? Imagínense que Moisés hubiera sido otro, de verdad, después que el Señor le habló, después que el Señor le dice, mira, lo que va a pasar que todos los que se rebelaron mayores de 20 años se quedan en el desierto. Imagínense que Moisés hubiera regresado con aquella noticia y hubiera dicho, señores, les tengo una noticia. El Señor ha concedido su deseo. Imagínense ustedes, ¿no? Debieron, si le hubieran dicho esa noticia, debieron de alegrarse, ¿no cree? Ustedes tenían dos opciones. Tenían la opción A, regresarse a Egipto, y la opción B, morir en el desierto. El Señor les concede la B. Todos ustedes se van a morir en el desierto. Los que se quejaron, los que murmuraron, mayores de 20 años. Mire qué interesante. ¿Y sabes qué le dice el Señor a Moisés? Va a haber algo. Lo que va a pasar es que todos los menores, ¿verdad? Los que no se quejaron no iban a morir. Y los niños, ¿verdad? Que ellos decían que los niños que iban a ser esclavos, ellos son los que van a heredar esa tierra. Ellos son los que van a llegar a aquel lugar. Mire, hermanos, y se hizo como Dios lo dijo. Si usted lee la historia más adelante, todos los que eran mayores murieron en el desierto, quedaron muertos en el desierto. Los hijos, los que tenían menos de 20, fueron los que entraron y pudieron estar. Josué y Caleb, los que tuvieron fe, los que creyeron a Dios, heredaron aquel lugar. ¿Qué tan cerca estaban ellos de lograr entrar a la tierra prometida? Hermanos, estaban ahí en la frontera. Estaban mirando el otro lado, estaban ya viéndolo, estaban como, ¿verdad? Ya en la orilla, estaban a punto de poder entrar. Es más, el Señor les dice, entren y conquisten, es de ustedes, ahí está. Pero por la decisión que tomaron, pasaron otro tiempo, vuelta y vuelta, hasta que se murió el último en el desierto. De los que se habían rebelado, entonces entraron. Y Dios les dio la victoria. Yo quiero decirle algo esta hora. ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué es para usted la tierra prometida? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Qué es para usted la tierra prometida? ¿Cuál es el sueño que usted persigue? No sé si me explico esta mañana. Mire, el pueblo de Israel tenía un sueño. El pueblo de Israel lo que quería era ser libre de la esclavitud y tener un lugar donde vivir libremente y cómodamente, donde hubiera provisión, un lugar donde vivir en paz. Y eso fue la promesa que el Señor le hizo. Le dijo, los voy a sacar, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Por eso se llama la tierra prometida. Eso fue lo que Dios le prometió a ellos. Y eso era el sueño de ellos. Y cuando llegaron allá se alegraron, ¿verdad? Los que sí querían hacerlo, gozaron de aquellas bendiciones.
La pregunta que yo le tengo a usted, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es la tierra prometida para usted? ¿Cuál es el ideal? Ojo con eso. Todos venimos, ¿verdad? La mayoría, podríamos decir, venimos de América Latina, ¿cierto? Y venimos con un sueño, que a eso se le ha denominado como el sueño americano, ¿no? Y venimos con el sueño americano de lograr ciertas cosas, o el sueño hispano, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Porque hay diferentes sueños o categorías. Para algunos quizás es venir y poder establecerse, que sus hijos crezcan. Para otros es venir un par de años y luego regresarse, ¿verdad? Y hay personas que lamentablemente cuando estamos en América Latina, cuando estamos centro, sur o México, cuando estamos allá, deseamos, soñamos con llegar a Estados Unidos, ¿cierto? Y cuando llegamos a Estados Unidos y ya llevamos unos meses y nos damos cuenta de la realidad, entonces, ¿qué queremos? No, jugando, ¿no? Y si nos regresamos al rato, vamos a querer. ¿Cuál es su sueño? No sé si me explico. Decidámonos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la tierra prometida para usted? ¿Cuáles son sus sueños realmente? ¿Qué es lo que está buscando? Porque el que a nada le apunta, a nada le pega. Si usted no tiene un enfoque, si usted no tiene una meta, si usted no tiene un sueño, el pueblo de Israel tenía una meta. Iba hacia algún lugar. Hermanos, por eso es que nunca nos sentimos plenos, nunca nos sentimos satisfechos, porque no sabemos qué queremos. Estamos aquí y es feliz ahora, pues no sé, pues tal vez. Y ahora esto, pues sí, pero no sé si eso quería. No sé si alguna vez usted ha ido a comer y pide su comida y está comiendo y estás feliz, es lo que querías. No, pues no es lo que quiero, no es lo que quería realmente, no sé. ¿Y qué es lo que quieres? Pues no sé qué quiero. ¿Cómo poder complacer a alguien que pueda pensar de esa manera? Tenemos que apuntarle a algo. Tenemos que tener una dirección, amada iglesia. Eso es lo que nosotros necesitamos tener. Recuerde algo muy importante, que realmente solo ser libre no es todo. No es el sueño solo ser libre. Hay que ser libre, pero para cumplir un propósito. Por eso decimos, ¿verdad? Somos libres para amar, para servir, para que lleguemos a una vida plena. Y ese año vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a enfocarnos de tener una vida plena. Que usted se sienta satisfecho, que no esté murmurando, no esté quejándose. Otra semana, ya viene otra y esto, y quejándose de la vida, sino que disfrute. El viernes de eso hablábamos, enséñanos a contar nuestros días, de modo a que traigamos al corazón sabiduría. Póngase de pie esta mañana y mire ahí en su corazón si hay algo específico que usted realmente le está apuntando. Si hay algo específico que usted está buscando. Si todavía no hay nada, dígale, Señor, ayúdame a formular bien mi sueño, mis deseos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que usted ha vivido hasta el día de hoy? ¿Cuáles son sus expectativas de la vida? ¿Cuáles son las promesas que Dios le ha hecho? Ese es otro punto muy importante. No se trata, hermano, de nuestros deseos egocéntricos, sino que nuestra visión, nuestra meta esté alineada con el propósito de Dios. Si Dios tiene un propósito para su vida, hermanos, eso va relacionado, ¿verdad?, con el plan de Dios. Dios quiere que su familia sea salva. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu familia va a ser, es una promesa del Señor. La Biblia dice que el Señor va a suplir nuestras necesidades conforme a sus bendiciones en gloria. ¿Cuánto lo creen? Esas son las promesas del Señor. Que nuestro sueño esté relacionado con las promesas del Señor. ¿Sabía usted que hay más de 1000 promesas en la Biblia? Hay 1000 promesas que no estamos disfrutando muchas veces esas promesas. Pero esta mañana yo le animo a que usted pueda hoy empezar a reflexionar y durante la semana empiece a reflexionar qué es lo que realmente quiero, cuál es el anhelo de mi corazón, cómo puedo llegar y vivir en la tierra prometida. La tierra prometida no es un lugar, sino que es un estado de su corazón, donde en su corazón haya esa plenitud.
Muchas veces hay personas que están solteras y dicen, no, quizás casándome, ay, sí voy a ser feliz. Se casa y tampoco es feliz. Quizás si me divorcio, ahí voy a ser feliz. Se divorcia y sigue en las mismas. Se vuelve a casar y sigue en las mismas. ¿Sabe qué es lo que falta? Que Jesucristo entre al corazón. Lo que hace falta es que podamos nosotros vivir según las promesas de Dios, según los sueños de Dios, según los caminos del Señor. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí? Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, en esta preciosa mañana, Señor, que podemos reflexionar, Señor, alrededor de tu palabra.